Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a platicar sobre realmente cómo se puede llegar a ser un desarrollador senior. Seguramente a muchos de ustedes les ha pasado que, por ejemplo, buscan trabajo y no están seguros, por ejemplo, en qué nivel están. Si deben ser desarrolladores junior, desarrolladores semi-senior, quién sabe qué significa eso, o desarrolladores senior como tal. Entonces, son algunas dudas que siempre nacen al momento de buscar trabajo y, por ejemplo, no hay una ruta clara sobre, por ejemplo, cómo puedes compararte con ese tipo de roles cuando busques un trabajo o incluso cuando tú estás trabajando. ¿Cómo sabes que, por ejemplo, realmente tú eres un semi-senior y aspiras a ser un senior, o qué capacidades tiene un desarrollador senior? Entonces vamos a ver y a platicar un poco de este tema y les voy a dar algunas recomendaciones sobre, por ejemplo, cómo funcionan las grandes empresas de desarrollo para que tomen nota y también puedan comparar de una mejor forma cuando estén buscando un trabajo o cuando estén buscando una promoción. Como les decía, hay muchas personas que me preguntan cómo se hace para ser un desarrollador o un ingeniero senior, qué capacidades, qué habilidades, qué experiencia necesita tener. Hay algunos otros que me preguntan cómo se hace para ser, por ejemplo, un desarrollador semi-senior. El semi-senior es particularmente un rol que no entiendo, o sea, o eres senior o no eres senior, pero no puede ser semi-senior o casi senior o tres cuartos de senior. Esa parte no la entiendo muy bien, pero hay mucha gente que me llega a preguntar en los comentarios cuál es la ruta para poder ser un semi-senior. Y hay algunos otros que he visto por ahí en internet que preguntan cómo ser un ingeniero senior de jQuery. Este quizá es el ejemplo más absurdo y más divertido que puedo encontrar, porque realmente no hay como tal un puesto así, a pesar de que he visto en algunos foros y algunos comentarios en otros canales que afirman que sí existe este misterioso puesto de desarrollador senior en jQuery. Vamos a tomar por ejemplo dos puestos o dos vacantes en LinkedIn. Vamos a ver un ejemplo de cómo es que es confuso relacionar las capacidades de un senior con un semi-senior, cuando en realidad realmente no hay nada establecido o un punto de comparación entre dos empresas. Entonces, en la izquierda vemos la vacante de un senior y en la derecha vemos la de un semi-senior o senior también. Aquí, por ejemplo, ya empieza la confusión, pues porque semi-senior, senior casi que lo están catalogando como el mismo rol. Entonces, vemos que, por ejemplo, en la izquierda, viendo las capacidades o aptitudes o capacidades técnicas que requiere esta vacante, pues muchas de las tecnologías son Java, algún framework, temas de APIs y bases de datos. Prácticamente son cosas que tú dirías, ¿a poco eso necesita un senior? Yo creo que incluso alguien que empieza su carrera profesional o que tiene unos 2-3 años trabajando con plataformas de Java, pues maneja perfectamente todas estas tecnologías. Si nos vamos a la parte de la vacante de semi-senior a la derecha, vemos que tiene muchísimos más requerimientos que el anterior. Por ejemplo, utilizas REST o SOAP, utilizas obviamente Java, frameworks, y aquí por ejemplo la vacante es un desarrollador full stack semi-senior senior. Pero también incluye obviamente la parte del frontend, o sea, no solamente el backend como MySQL, Oracle o similares, sino que también te incluye JavaScript, algún framework como Angular o React y algunas metodologías ágiles, desarrollo de pruebas unitarias, etcétera. Es decir, el puesto, nada más por leerlo, parecería más completo que el puesto del senior. Y es lo que les decía, la primera confusión es saber realmente qué significa que seas un senior o un semi-senior, qué habilidades técnicas necesita un senior o un semi-senior, porque viendo estos dos ejemplos puedes concluir que realmente el puesto del senior no te pide muchos requisitos técnicos, mientras que para ser un semi-senior full stack sí te pide, al menos yo veo que el doble de requerimientos técnicos. Entonces esto no tiene sentido. El problema real viene porque como tal el título son palabras confusas, es decir, los títulos que muchas veces las empresas ponen o la gente de recursos humanos o marketing pues están enfocadas a lo que desde su perspectiva consideran que debería llamarse así el rol. Entonces un desarrollador senior no va a significar lo mismo en una empresa y en otra, o que tu carrera sea lineal como un desarrollador junior a un senior. A lo mejor, como les decía, hay algunos que meten el semi-senior, tres cuartos de senior, casi senior.
Entonces, todos esos factores son propios de la empresa y no necesariamente se pueden comparar de una empresa a otra o de un puesto de trabajo a otro. Lo que sí se puede comparar son los niveles. Muchas empresas de desarrollo que son grandes o son muy reconocidas, sí manejan el tema de los títulos, pero manejan sobre todo el tema de los niveles. Los niveles es la forma en la que muchas empresas de desarrollo posicionan no solamente a la gente de desarrollo, sino en general a todos los puestos de trabajo en un nivel en el cual, dependiendo del nivel, tienes ciertas características o una descripción de tu trabajo muy clara y aptitudes que se necesitan para poder llenar ese perfil, así como por ejemplo saber qué otras características necesitas para poder subir al siguiente nivel. Obviamente esto se traduce en que entre más nivel tengas, pues más dinero o más remuneración económica vas a ganar. Y también, por ejemplo, una paradoja muy grande en este tipo de escenarios es que no necesariamente necesitas ser jefe, director, etcétera, para tener un nivel alto, porque puede haber escenarios en donde un individual contributor, que es la persona que digamos no está a cargo de más gente, puede llegar a tener un nivel mucho más alto que incluso su propio jefe o que algunos otros jefes de otros departamentos. Entonces, a lo mejor en empresas más tradicionales, pues eso no existe, ¿no? Generalmente el jefe es el que tiene más nivel, el que gana más, y la gente que está abajo, digamos, tiene un nivel más bajo y por lo tanto gana menos. Pero hay escenarios en donde las empresas grandes que saben remunerar perfectamente bien la capacidad de sus empleados, pues pueden llegar a tener estos escenarios donde el gerente no gana tanto, pero sí la persona que no tiene gente a cargo. Típicamente las descripciones de trabajo cuando aplicas en empresas que son reconocidas y que tienen una metodología basada en niveles, pues tienen los niveles a los que puedes acceder dependiendo del perfil que estás buscando, así como una descripción de lo que se espera en esos niveles. Por ejemplo, un nivel 1 podríamos decir que es una persona entry level o de nivel que apenas está ingresando a la vida profesional, no tienes experiencia o puedes tener muy poca experiencia, por lo cual a lo mejor se te pide tener conocimientos más básicos o que pues, obviamente sea tu primer trabajo. Conforme vas subiendo de nivel se espera no solamente que tu capacidad técnica sea mucho mejor y sea mucho más enfocada a crear soluciones de alto impacto para la empresa, sino que te piden otras características como por ejemplo trabajar con diferentes áreas de trabajo en la empresa, diferentes equipos, diferentes tecnologías, ver cómo por ejemplo entiendes las soluciones y el mercado de la empresa para adaptar soluciones de negocio para que obviamente la retribución que tú ganas sea proporcional al impacto que tienes en la empresa. Para poner una perspectiva de cómo funciona esto de los niveles, aquí les presento un ejemplo de 4 empresas. Tenemos a Amazon, Google, Facebook y Microsoft. Cada una de estas empresas tiene un sistema de niveles que va desde el nivel, digamos, inicial o de entrada hasta el nivel máximo más alto a nivel técnico. Obviamente esto aplica tanto para roles técnicos o administrativos o de marketing o de ventas, etcétera. Pero bueno, lo importante es saber cómo mide cada empresa el nivel y, por ejemplo, hasta dónde puedes aspirar a llegar. Entonces, por ejemplo, muchas de estas empresas tienen un nivel inicial que, como vimos en la pantalla anterior, pues, se dedican más como al tema de iniciar en tu vida profesional o que tienes muy poca experiencia o que, por ejemplo, tienes que estar siendo supervisado por alguien más senior. Si vas bajando o subiendo los niveles, vas a ver que eventualmente, por ejemplo, vamos a encontrar el tema de los senior, el tema de los principals. Hay algunos que tienen, por ejemplo, el título de distinguished o distinguido. Y, por ejemplo, hay todavía un nivel más allá para aquellos que son los fellows. Los fellows generalmente se refieren pues, a todas estas personalidades que, por ejemplo, en Google está el creador de Python, ¿no? Entonces, no hay nadie que sepa más de Python que el mismo creador pues, del lenguaje de programación. Y así, eventualmente, en cada una de estas empresas tienen esos niveles asignados pues, para poder identificar en qué nivel y sobre todo qué responsabilidades tienes cuando estás identificado en un cierto escalón dentro de esta lista o dentro de esta pirámide de desarrollo de carrera en temas de desarrollo. ¿En qué nos deberíamos fijar, por ejemplo, cuando aplicamos alguno de estos roles? Pues obviamente pedir
la descripción de trabajo. Muchas veces el tema de LinkedIn, si bien sirve, no completa toda la información que se requiere sobre el trabajo que vamos a realizar. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo uno sencillo que evalúa, por ejemplo, las habilidades, el conocimiento de un entry level, de un mid level, o lo que podremos decir semi-senior, y alguien ya experimentado, es decir, un senior software engineer. Podemos ver tanto el conocimiento, la complejidad del trabajo, la independencia y el carácter profesional. Entonces, si podemos ver cada una de estas columnas, vemos que, como les decía, en el entry level, las capacidades que se requieren son más como de alguien que está empezando su trabajo o su carrera profesional, por lo cual, por ejemplo, el conocimiento se enfoca más a seguir aprendiendo, pasar gran parte del tiempo aprendiendo y empezando a realizar ciertas tareas básicas. Pero cuando ya te mueves a un nivel de Senior Software Engineer, podemos ver que ya las habilidades o el conocimiento es algo que debes tener integrado de forma natural, y ya te piden algunas cosas más avanzadas, como por ejemplo lo que les decía, mapear soluciones de negocio o cómo ayudas al negocio a identificar y solucionar problemas a nivel de desarrollo. Al final lo que quiero que se queden es cómo, por ejemplo, las empresas más grandes de desarrollo identifican a su personal con base en niveles y cómo puedes ir avanzando de un nivel a otro, revisando qué características y qué requisitos te piden para poder seguir subiendo. No necesariamente todos tienen que ver con años de experiencia o que tengas una cierta edad, sino más con capacidades y cómo estás ayudando a la empresa a obtener mejores resultados. Deberíamos seguir fijándonos en los temas como los roles que ponen algunas empresas en LinkedIn o algunos otros sitios de trabajo. Probablemente no, deberíamos sí aplicar y ver qué características obviamente concuerdan con nuestro perfil, pero al final yo creo que es muy válido que ya en las entrevistas podamos preguntar qué nivel es o cómo se compara ese nivel o ese puesto con algunos otros en la industria. Muchas veces el que sea senior en una empresa no significa necesariamente que sea el mismo senior que está buscando otra empresa. A lo mejor en una te piden más conocimiento, en alguno te pide más experiencia, en alguno te pide una mezcla de los dos. Entonces es muy válido tratar de evaluar cuál es el mejor puesto dependiendo no solamente del título, sino del nivel y obviamente todas las capacidades que aquí les pongo: conocimiento, complejidad del trabajo, independencia y todo el tema profesional. Espero les haya gustado esta plática. Me gustaría conocer su opinión. Si ustedes ya habían visto cómo medían algunas empresas los títulos o las carreras de los ingenieros, cómo es que en tu empresa identifican a un senior, de un no senior, o de un junior, o de un semi-senior, etcétera. Me gustaría conocer tu perspectiva para que todos podamos saber cómo en determinadas empresas o en determinados países es que miden este tipo de niveles. Si les gustó este video, regálenme un like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este. Y bueno, developers, si no hay nada más, nos vemos la próxima.